Muy buenas noches a todos, socios. Bienvenidos a este espacio. Tenemos el día de hoy eh, la oportunidad de escuchar información súper valiosa de una persona que ha tenido resultados increíbles en Colombia. Justo este espacio está referido precisamente al poder que tiene el Ganoderma Lucidum, al poder que tenemos cada uno de nosotros para impactar a muchísimas personas donde estemos, no importa si estamos aquí, si estamos en Campeche, si estamos en Colombia, no importa. Nosotros tenemos eh, un tesoro que por supuesto tenemos que compartirlo. Y el ejemplo está aquí el día de hoy con nosotros y tengo el honor de presentar a una mujer que toda la vida ha vivido apasionada ahí de un lugar divino en Colombia que se llama Guatapé. Hace 5 años tuve el honor de convivir con ella en su municipio, un lugar precioso. Y pues bueno, obtuve también la oportunidad de conocer el gran ser humano que es. Es mamá, esposa y por supuesto ahí en sus inicios de emprendimiento y empresariales, pues bueno, inició con una papelería. Es una mujer disciplinada, coherente y pues bueno, en estos momentos es una líder y una gran referente con respecto al producto. El día de hoy me complace muchísimo presentar y dar la bienvenida a Norelia Acevedo. El día de hoy nos va a compartir su historia. Muchas gracias, Noreli, por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias a ustedes, buenas noches. El gusto es mío realmente, como le decía hoy a Manuel, de poderlos ver así sea a través de la pantalla. Y espero que esta noche sea de crecimiento para todos, que para todos sea una noche donde nos vamos como con algo diferente, donde aprendamos algo diferente, porque no solamente yo les voy a compartir mi historia, y no solamente en el momento que la comparto, pues sí, es como mi historia, pero igual como que yo también vuelvo a revivir todo eso y eso hace que yo también agradezca mucho más ese proceso, entonces les agradezco muchísimo por invitarme esta noche a compartir con ustedes. Y la verdad es que para nosotros eres un referente en todo, desde tu inicio hasta cómo has logrado consolidar una gran organización. Y pues bueno, para las personas que están integrándose al equipo, por supuesto, nos encantaría que nos compartas cómo llegaste a Ganaxel. ¿Cuál es tu historia, Noreli? Bueno, les voy a contar como los puntos más importantes. Bueno, como dijo Mónica, yo tenía una papelería en Guatapé. Guatapé es un municipio en Antioquia, Colombia, muy pequeñito. Guatapé es como de 6.000 habitantes más o menos, contando incluso como la parte rural, las veredas, el campo, ¿cierto? Es muy pequeñito. Yo tenía una papelería, durante 11 años tuve esa papelería. Cuando yo empecé a trabajar ahí tenía mi bebé, mi primer hijo, yo tengo dos, el hijo mayor estaba recién nacido. A los 20 días, o sea, no pude cumplir ni siquiera como los 40 días que por lo general una mujer después de tener un bebé, em, como que se hace tiempo para recuperarse y para estar con su bebé. Yo no lo pude hacer, yo tuve que empezar a trabajar inmediatamente porque habíamos hecho un préstamo para meternos en ese negocio y obviamente pues no nos podíamos dar el lujo de como esperar o de pagarle a una persona más tiempo. Entonces a los 20 días mi mamá me empezó a cuidar a mi bebé y yo me fui a trabajar. Fue una época muy dura, obviamente era mi primer hijo y de Simón me perdí absolutamente todo porque mi mamá fue la que vivió como su primera sonrisa, cuando se sentó por primera vez, cuando empezó a gatear, cuando empezó a caminar, o sea, todo eso que yo hubiera querido vivir de mi hijo, pues y lo volvió a vivir mi mamá en su nieto, ¿cierto? Entonces, eso a mí siempre me generaba como mucha como tristeza. Yo no tenía ni siquiera como espacios para compartir con él. Yo se lo llevaba a mi mamá a las 8:30 de la mañana y volvía a ir y pasaba por él a las 9 de la noche. Entonces lo llevaba dormido y lo recogía dormido. Yo no tuve como conexión con él de nada, pues como en esos primeros años. Entonces era algo que me cuestionaba mucho, pero también entraba como en ese conflicto de decir, bueno, necesito trabajar, porque no era tampoco pues como que yo dijera quiero dejar a mi hijo irme a trabajar, no era algo
por necesidad y sé que muchas mujeres y muchas personas nos toca eso, como trabajar para sobrevivir. Mi esposo también trabajaba, pero necesitábamos el sueldo de los dos, pues por decirlo así. Y ese negocio aparte era también como mi parte de independencia económica. Entonces también me cuestionaba mucho dejarlo del todo porque no estaba acostumbrada como a depender 100% de otra persona. O sea, yo tengo memoria que desde que tenía 15 años, yo me puse a trabajar, yo vendía catálogos, yo hacía cualquier cosa. Y yo creo que desde esa edad mi papá no puede decir que era que yo le pidiera algo. Entonces yo ya venía también como con eso de yo no quiero depender pues como absolutamente de nadie. Entonces eso me daba también, era como esa guerra interna, ¿cierto? Entonces eso me cuestionaba mucho y yo siempre pensaba como, ¿qué puedo hacer? ¿Qué más puedo hacer donde yo no pierda como esa independencia económica, pero que yo pueda estar con mi hijo? Y durante mucho tiempo ensayé como, incluso me puse a vender ropa, bueno, muchas cosas, pero sí, pero era lo mismo, o sea, tengo que estar esclavizada de un horario porque si no, no me funciona. Entonces ya no solamente pasé a estar esclava del horario en la papelería, sino que ya también un horario extra para hacer otras cosas, entonces vi que tampoco ese era el camino. Cuando nace mi segundo hijo, Emiliano nació prematuro y nació con un reflujo grado 3 con asma, bueno, él nació enfermito, entonces ya era como esa parte ahora sí me toca quedarme en la casa con mi niño y tuve que entregar el negocio a una persona para que trabajara ahí. ¿Por qué Emiliano nació como con como con tantos problemas de salud? Porque cuando Simón tenía como 3 años más o menos, a mí me dio un cáncer en el útero. Entonces, en ese tiempo estuve un año sin poder estar ni en la papelería ni con mi hijo, porque mi proceso fue más bien complicadito. Yo tenía que estar sola todo el tiempo porque se me bajaron muchísimo las defensas. Entonces, Simón prácticamente se fue a vivir ya con mi mamá del todo, o sea, ni de noche lo veía en la casa. Entonces, ahí también fue como otro punto o sea, primero no estaba con él porque el horario no me lo permitía el del trabajo. Y ahora no estoy con él porque estoy enferma y tampoco puedo, pues, como estar ahí, ¿cierto? Y cuando me recuperé, como después de año y medio más o menos, volví a la papelería, o sea, volví a dejar a Simón solo del todo, pues yo con Simón no tenía ningún tipo de conexión, incluso yo iba por él donde mi mamá y se quedaba llorando porque yo me lo traía. Eso me daba mucha tristeza, entonces eso también, como todo ese proceso de quimioterapia y todo eso que yo viví, hizo que mi cuerpo se debilitara y que Emiliano, cuando nació, pues naciera también como un poquito enfermo. Incluso para mí Emiliano es un milagro de Dios porque el oncólogo me decía que yo no podía volver a quedar embarazada, porque ese proceso de quimioterapia había sido demasiado fuerte, entonces que posiblemente todos mis óvulos se habían muerto porque uno nace desde que nace tiene la cantidad para toda la vida y que eso no se vuelve a reproducir. Entonces, gracias a Dios, ahí está mi milagrito. Pero sí nació con dificultades de salud, obviamente mi cuerpo no era el mismo. Entonces, ahí sí ya como que por obligación yo dije, no, me quedo con él en la casa porque ¿quién lo va a cuidar mejor que yo? Si se ahoga, o sea, entré como en ese pánico porque él se mantenía ahogado, vomitando todo el tiempo. Y ya, pero yo no soltaba la papelería porque yo no quería soltar como ese era como mi seguro, ¿cierto? Así yo no estuviera allá, yo sentía que ese era mi seguro como para yo sentirme independiente. Entonces, ahí me di cuenta de todo lo que había perdido con Simón, porque con él sí viví todo el proceso, con Emiliano viví todo el proceso, todo lo que no viví con Simón, y me entró un remordimiento de madre, pero una cosa así que ustedes no se imaginan porque pues Simón fue mi primer hijo y yo no viví nada con él. Entonces, igual yo seguía ahí en la papelería yendo a raticos. Una vez llega la mamá de Carlos Rueda, ella vivía, la abuelita de Carlos vivía en Guatapé y la mamá venía a visitar, pues, la mamá de Carlos venía a visitar a su mamá, a la abuelita de Carlos. Y ella es una señora súper querida, súper conversadora, y la papelería quedaba a media cuadrita de la iglesia. Entonces ella los sábados iba a misa y salía de misa y se iba para allá, entonces empezaba a charlar y conversamos y todo, y un día me dijo, ¿a vos no te interesaría vender como accesorios así como muy únicos, como de diseñador? Yo le dije, sí, súper rico, pero pues donde yo
consigo o surto o algo, no encuentro como nada diferente. Y me dijo, ay, es que yo tengo mi nuera, ella es diseñadora de joyas y que no sé qué. Nos pusimos una cita y conocí a Carlos y a Elizabeth, a Carlos Rueda y a Elizabeth Díaz. Ellos empezaron a venderme las joyitas que ellos hacían. Tuvimos como una relación comercial más o menos como 4 o 5 años, algo así. Em, y también nos hicimos amigos. O sea, como que yo veía que congeniábamos muy bien también como en todo, en la forma de ser, la parte emocional, espiritual, bueno, todo eso. Entonces nos hicimos amigos. Y ya después ella dejó de venderme las joyitas pues como por situaciones que se le presentaron, pero igual ellos venían a Guatapé y pasaban por la papelería a ver si yo estaba, iban y me saludaban y todo eso. Una vez Eli llega y me dice, Nore, te quiero regalar unos sobrecitos de un producto que me estoy tomando que me sirvió para la dermatitis. Obvio, yo había visto la dermatitis que ella tenía, que eran los dedos como así reventados en sangre, y había visto durante todos esos años que habíamos sido amigas pues como todo el proceso de la piel, incluso se le estaba como regando ya por otras partes del cuerpo, cuando ella me mostró las manos. Y eran las manos completamente, o sea, se le veían ya como unas cicatrices, ya cerrado como todo eso, solo como unas cicatrices rojitas en las manos y yo, Eli, no, increíble. Pero ella tampoco me dijo, ve, esto es esto no me dijo, esto es lo único que he tomado, me funcionó súper y te voy a regalar unos sobrecitos. Y yo dije, listo, me regaló como 3 o 4, yo lo probé, me supo rico el café, me encantó, le dio a mi esposo, nos lo tomamos ya, listo. Al tiempito, creo que como al mes o 2 meses volvió. Me dijo, Nore, ese producto es excelente, es lo único que yo he tomado, he notado el cambio. Y lo mejor es que detrás de ese producto hay un negocio y yo te lo quiero contar. Yo le dije, listo. O sea, era tanta la confianza que yo tengo en ellos, pues que en ese momento yo dije, si ellos me están hablando de algo, debe ser bueno. Entonces yo dije, sí, de una, escuchemos. Resulta que mi esposo no es creyente de todas estas cosas, pues como del network marketing. Para él esto era como estafas, pirámides y todas esas cosas. Y ya me había dicho, porque a mí sí me llamaba mucho la atención en esa búsqueda que les comenté ahorita de yo qué puedo hacer donde pase tiempo con mi niño. Empecé a investigar sobre el network marketing y yo dije, esto es una cosa demasiado maravillosa, o sea, esto es brutal, yo quiero hacer eso. La forma en la que se trabaja, donde hay como trabajo en equipo, donde todos dan un poquito para que a todos nos vaya bien. O sea, yo lo entendí así, yo dije, esto es demasiado bueno, pero cuando se lo comenté a él me decía, vos te crees todo lo que te cuentan en la calle, eso es mentira, eso es una estafa, no te vas a dejar meter los dedos a la boca con eso. Entonces, como él ya me había como dicho no, ¿qué tal? Yo ya estaba como prevenida. Pero igual yo escuché a Carlos y a Eli, vinieron a mi casa y Aldemar estaba, Aldemar es mi esposo, entonces él estaba, yo le dije, amor, vení para que escuchemos, y dijo, yo no voy a escuchar nada. Yo, bueno, no importa. Carlos y Eli me hablaron, me explicaron todo el producto. Yo me acuerdo que Carlos sacó un portátil y lo primero que hizo fue hablarme de lo que era el Ganoderma y yo dije, no, esto es una cosa demasiado buena. Y ya después me explicó la parte numérica. Yo no soy numérica, o sea, yo les digo, yo soy negada para la matemática. Pero yo dije, eso pinta bueno. Pero yo dije, listo, así no sea empresaria, pero el producto sí me lo tengo que tomar. ¿Por qué? Como que me devuelvo un poquito, pero es para poder explicarles todo el contexto. Cuando yo terminé mi proceso de quimioterapia, el oncólogo me dijo, te voy a dar de alta, pero no te puedo decir que estás curada, porque el cáncer tiende a repetir. Y es mucho más fácil que a vos te dé la segunda vez a que le dé a una persona por primera vez. Entonces, simplemente vas a tener que tener muchos cuidados con la alimentación, el ejercicio, o sea, exceso para evitar que eso vuelva a pasar en un periodo de tiempo cortico. Entonces, eso a mí me quedó como yo decía, yo no quiero volver a pasar por un proceso de esos, qué duro. Entonces, eso igual me seguía como trabajando en la mente. Cuando Carlos me habló del Ganoderma, yo dije, eso es lo que yo me tengo que tomar porque son antioxidantes y los antioxidantes van a eliminar esas células malas de mi cuerpo. Yo me tengo que tomar eso. Si no puedo hacer el negocio, igual el producto sí me lo voy a tomar de por vida. O sea, ese día yo tomé la decisión de consumir el Ganoderma, pero entraba como ya, ahora como le digo yo a mi esposo, que me preste la plata para hacer el negocio porque yo no la tenía. Y yo, pero es que yo le digo y me va a decir, no, eso es una bobada, que no sé qué. Bueno, igual yo le dije a Carlos, déjame yo hablo con él y les aviso.
Yo no le iba a decir, yo no le iba a decir nada porque yo dije, no, ¿para qué? La cantaleta, qué pereza. Entonces empecé, fue como a analizar cómo me iba a asociar, pero como consumidora y me iba a empezar a tomar el producto. Resulta que para mí, y siempre lo he dicho, la mano de Dios está en todo y lo que es para uno es para uno. Llega él y me dice, él no se sentó con nosotros a escuchar, pero él estaba en la habitación y desde la habitación escuchó todo. Entonces cuando terminé, cuando ellos se fueron, me dijo, ¿a vos te gustó eso? Y yo dije, a mí me encantó el proyecto. Me dijo, yo te presto la plata. Y yo, ¿qué? Ah, bueno, de una, llamé a Carlos. Yo creo que no habían pasado ni 10 minutos. Carlos, sí, me voy a afiliar, súper contenta. Bueno, listo, empezamos con todo ese proceso. Resulta que yo súper feliz con el tema, pero a mi esposo ya le entró como, fue madre, yo le di plata a esta vieja para que se afiliara en una pirámide, ¿a mí qué me pasó? Empezó como ya él con ese tema, entonces empezó encima de mí, salite de ahí mejor, no te pongas a hablarle a la gente de eso, ve qué tal que vos estafes a la gente, como no te da pena, que no, que yo, pero, o sea, estoy súper convencida que esto no es una estafa, primero que todo, sé que es algo real y que es algo bueno, tengo que, pues voy a empezar a trabajar. Además, yo estaba súper feliz porque como que ahí encontré esa opción que estaba buscando para dejar la papelería. Porque yo me acuerdo que Carlos me decía mucho, no, Ore, cuando vendas ese chucito, y yo le decía, no, yo de negocito no lo voy a vender nunca en la vida. A los 6 meses lo vendí. Entonces, bueno, ahí empezó mi lucha, pero ya con mi esposo. Yo estaba súper convencida del producto, súper convencida del negocio. O sea, más para dónde, demasiado, pero la lucha con él, porque obviamente él ya empezó como, no, 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 quédate quieta, no te pongas a decirle a la gente, qué pena, vas a estafar a la gente, a vos no te da pena estafar a la gente, y yo no voy a estafar a nadie. Resulta que como él empezó a cobrarme la plata que me había prestado él por su propia voluntad, mejor dicho, al mes ya estaba. ¿Cuánto es que me vas a pagar? Pues, o sea, ese negocio no es pues tan bueno, págame mi platica. Yo decía, o sea, eso para mí, en ese momento la incomodidad total, y yo, pero ¿a qué le pasó? Pero ahora digo, donde él no me ponga eso, o sea, para mí fue en ese momento el impulso, porque yo pienso, el que dijo, si yo la empiezo a presionar, él ya dice, no, no voy a ser capaz, entonces no te puedo pagar, entonces me salgo de ese negocio. Pero resulta que eso para mí fue el impulso. O sea, yo tengo que demostrarle a él que esto es verdad, tengo que demostrarle que este negocio es bueno, tengo que demostrarle que este producto funciona. El producto sí no tuve problema, o sea, desde el principio él lo probó y él era, desde el día uno fiel consumidor, se los puedo decir, pero con el negocio no era capaz. Entonces, empecé yo, Carlos, Eli, enséñame en cómo se hace eso. Ahora sí, vengan y díganme cómo es que se hace esto, porque yo necesito pagarle a Aldemar y yo necesito demostrarle que eso realmente funciona. Entonces, pasé como de ese enamoramiento así del producto, todo producto, a enfocarme también en lo que era el negocio, pero yo no dejaba como el amor por el producto, o sea, eso con el Ganoderma fue amor a primera vista. Y más porque yo empecé a ver como todos los beneficios, primero en mí, obviamente, y yo por eso siempre como a todas las personas que llegan a mi equipo, lo primero que les digo es, usted tiene que tomarse el producto, usted tiene que hacer una desintoxicación con las cápsulas, usted tiene que consumir, porque eso es lo que nos va a dar, primero como esa certeza de que el producto sí funciona y vamos a salir a hablar con toda tranquilidad a la gente, a decirle, o sea, consuma lo que es verdad. Entonces, yo ya había tenido muchas experiencias, bueno, primero en mí, como les conté, después de ese proceso de quimioterapia tan fuerte, mi flora bacteriana se acabó por completo, entonces yo tenía un problema de colon terrible, yo sufría horrible, un estreñimiento hasta de una semana y cuando me daban ganas de ir al baño yo no sabía si llorar porque me daban ganas o porque no me daban, porque el dolor era horrible, o sea, imagínense ustedes uno tirarse por un tobogán que no tiene agua. Esa era mi sensación cuando me dan ganas de ir al baño, entonces era horrible. Yo lloraba, era una cosa espantosa. Y la inflamación constante del abdomen, bueno, toda la incomodidad que genera, pues como todo ese tema del colon. Y con los primeros 3 sobres que me tomé, se me desinflamó el estómago y empecé a regular por completo todo mi sistema digestivo. Desde eso yo no sé, o sea, 13 años, yo no sé qué es que se me inflama el estómago, yo no sé qué es tener estreñimiento, voy regularmente al baño y mejor dicho, para mí eso fue una bendición total. Entonces, ahí como que se hizo más fuerte esa certeza de que ese producto era súper bueno. Le empecé a compartir. Yo les digo, en esos 13 años que llevo en Gano Excel, yo no he llegado a vender una sola caja de café.
porque para mí era como más importante que las personas conocieran el producto, que lo consumieran. A ver, como que yo decía, si yo llego con esta caja de café, la gente me va a decir, ay, se me volvió el perro. Si yo llego con esta caja de café, la gente me va a decir, esa caja, tan caro, ese café, con lo que vale esa caja de café, me compró cuántos kilos del otro, que no sé qué. Entonces yo decía, yo prefiero regalar el producto, que la gente lo consuma, explicarle a la gente cómo funciona, cuál es la diferencia que tiene con un café normal X que se compra en un supermercado y que cuando ya esté enamorado del producto, ya con certeza diga, me lo voy a tomar y no les va a parecer caro porque ya van a entender el valor que tiene realmente. Y eso fue lo que yo empecé a hacer. Yo regalaba productos a la vecina que tenía insomnio, a mi abuelita que tenía osteoporosis y ya ni dormía por la noche, a mi mamá, a todo el mundo. Yo empecé fue a regalar producto. Y en Emiliano, que como les conté, nació asmático y con un reflujo fuertísimo. A los 2 años, yo le empecé a dar a él, cuando él tenía 2 años, yo me asocié. Le empecé a dar a él un sobre completo de 3 en 1 en el tetero por la mañana y un sobre completo por la noche. Entonces me decían, ¿a usted no le da susto darle café al niño? Y yo es que yo no le estoy dando café, yo le estoy dando ganoderma. Pero yo ya había leído cómo funcionaba el ganoderma en el asma, qué tenía para ayudar, que abría los bronquios, que no sé qué, o sea, todo eso yo lo leí y yo dije, se lo voy a dar. Le encantaba, a él le encantó desde el principio, él me pedía, yo le daba por la mañana y por la noche. Miren, yo iba cada 20 días al neumólogo con él porque era una cosa, ese peladito la pasaba de crisis en crisis. Yo no salía de la casa con él. Y a los 20 días o un mes más o menos de estar consumiendo 2 sobres diarios, él una noche que empezó a botar flema. Él tosía y botaba flema, hablaba y botaba flema, él caminaba y botaba flema. Y creo que esa noche le dio la crisis más dura de todo el tiempo, pero esa fue la última noche. No le volvió a dar una sola crisis asmática. A esta edad se supone que él todavía dice que debería estar con crisis asmáticas y él, eso hace que no tenemos en esta casa una sola crisis asmática con Emiliano. Entonces, todo eso hizo que a mí, o sea, que yo tratara de enfocarme en el negocio, obviamente, porque necesitaba pagarle la plata a mi esposo, pero yo por nada del mundo iba a dejar el producto o de hablar del producto o de consumir el producto. Entonces, me acuerdo que más o menos a los 2 meses de estar trabajando con Carlos y Eli, porque ellos desde el principio entonces se venían para Guatapé, yo invitaba a la gente, tenía a todas las personas acá reunidas en mi casa y ellos llegaban y hacían la presentación. Y eso fue algo que empezó a demostrarme que yo también era capaz de hacer las cosas y que tenía como un cierto poder oculto, porque yo era muy tímida, yo no hablaba, o sea, a mí me daba pena hablarle a la gente. Y yo era de las que muchas veces prefería pasar por maleducada o por mala gente o por creída, pero no era eso, era como que me daba esa pena hablarle a la gente, o sea, era una cosa, no, ustedes no imaginan, tremendo. Y eso hizo el hecho de que mi esposo me estuviera como, qué hubo pues, el negocito ese, eso hizo que a mí ni pena me diera, o sea, yo le agradezco incluso a Gano Excel eso porque empezó a despertar en mí también otras cosas. Entonces, ya por la parte emocional, por la parte de salud, por todos lados, mejor dicho, la maravilla. Resulta que más o menos a los 2 meses de estar trabajando con ellos, yo pude pagarle la plata, lo que él me prestó. Entonces ahí fue donde yo dije, si yo desde mi casa puedo hacer esto, y me está yendo mejor que teniendo la papelería abierta de 9 de la mañana a 9 de la noche todos los días, pues ahora sí voy a vender la papelería porque sé que me puedo dedicar desde mi casa con mis niños a hacer esto. Y algo que yo vi con Gano Excel ni siquiera fue como un negocio, o sea, para mí todo era como una gratitud tan enorme porque yo decía, yo me siento bien y tengo un producto que sé que le puede cambiar la vida a todas las personas en el mundo entero, o sea, y me pagan por eso, porque yo como que entendí, ahí llegó esta persona, llegó esta, empezaron a llegar personas nuevas y a mí me están pagando por todo el café que ellos están tomando. Y encima me decían, uy, no, ese producto no me sirvió. Una vez la vecina que les digo que le compartí producto para el insomnio, me acuerdo que cuando le regalé una cajita se rió de mí y me dijo, café para el insomnio.
yo no te estoy dando café, te estoy dando Ganoderma, tómatelo, tómeselo. A los 15 días venía y me abrazaba y me daba picos y me dijo, anoche, después de muchos años, pude dormir desde las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana. Yo no lo podía creer, es que yo no dormía. Incluso a veces me da mucho pesar de con ella, éramos pues como también muy cercanas y había días que yo hasta me quedaba charlando con ella por WhatsApp por hasta las 11 de la noche como para acompañarla en su dolor, porque ya no podía dormir. Pero pues hoy a las 11 yo ya estaba fundida, entonces em, eso a mí me hacía, o sea, yo les digo, eso a mí como que me encendía el corazón y yo decía, yo me estoy tomando un producto que me da bienestar y le estoy llevando bienestar a otras personas y me están pagando por eso. No, pues increíble. Entonces, como que todo eso hacía que todos los días se fortaleciera más como el amor que yo tenía por el producto. Y cuando empecé a conocer la empresa, cuando empecé, la primera vez que vi al señor Leao, no, eso para mí fue una cosa, o sea, como que todo iba afianzando muchísimo más esa confianza en la compañía. Ya, mi esposo igual seguía muy incrédulo, pero por ahí después de 2 años y medio de yo estar haciendo mi trabajo constante, juiciosita, sin mostrarle mucho, porque como eso ya era como problema en la casa, si él se daba cuenta que yo estaba en algo de Gano Excel o yo decía Gano Excel y él, ¡ah! Ya yo dije, no, no voy a pelear con él, que él esté tranquilo y yo también estoy tranquila. Entonces yo lo que hacía era que cuando él no estaba, yo me dedicaba a Gano Excel, a escondidas hacía lo que podía, relajadita hacía lo que podía. Si él no estaba, si yo sabía que él no estaba acá en la casa, entonces hacía los coffee acá en la casa, pero era como, o sea, yo que era un trabajo muy constante y yo les puedo decir, yo sentía que era muy poquito, porque yo no estaba en peliculada ni enchuquizada mostrando fotos ni en todos los eventos, porque yo no podía ir ni siquiera a un evento. O sea, yo vivo a 2 horas de Medellín, que es donde se hacen los eventos. Entonces, dígame, ¿cómo me va a ir yo acá a las 7 de la noche para una Open a Medellín? Pues yo no podía. Pero yo hacía mi trabajo acá. Y yo creo que lo más importante es como tener un trabajo constante, constante, constante. Y el resultado se empezó a dar. Después de 2 años y medio, a mí me pagaba Gano Excel $500 semanales. Eso para mí era un platal, o sea, semanal, o sea, yo me hacía $2000 al mes. Cuando en la vida yo decía, o sea, yo no soy universitaria, yo no hice pues yo no estudié nada, yo no soy profesional, no puedo, pero me gano más de lo que se gana un profesional que se ha gastado media vida estudiando y especializándose. Y eso para mí era, o sea, como una gratitud con Gano Excel que hacía que yo lo amara muchísimo más. Pero como mi esposo no sabía, pues yo guardaba la platica. Yo guardaba la platica. Resulta que una vez me dijo, revisemos unas cuentas, unas cosas, y abrió mi cuenta bancaria y yo empecé a sudar y a sufrir porque él iba a ver toda esa plata ahí y yo, Dios mío, ahora yo qué le digo. Cuando me dijo, ¿y esa plata es de qué? Y yo, de Gano Excel. Y es que usted siguió en esa bobada. Y yo, no, pero es que hice un trabajo tan bueno los primeros 3 meses que todavía me sigue dando el fruto. Y es verdad, o sea, es verdad, todavía me seguía dando resultado de eso. Entonces yo le expliqué, es que la gente se sigue tomando el café y a mí me pagan así yo no trabaje ni haga nada. Entonces ella empezó a mirar, es que ve, con la plática deberíamos irnos a pasear. Bueno, empezamos a pasear. Y yo súper contenta y yo dije, ahora sí ya creyó que es verdad, que eso era lo que yo quería. Demostrarle a él que era verdad, que Ganó Excel era real, que era demasiado bueno. Y nos gastábamos la platica y entonces él ya todos los viernes, que cuánto te pagaron hoy, cuando ya tenía como platica otra vez, entonces vámonos a pasear a otra parte, entonces estuvimos en Panamá, estuvimos en México, nos fuimos para Cancún, después otra vez volvimos a Ciudad de México, porque como les dije ahorita, México nos encantó. Y hemos paseado y yo feliz gastándome la platica con él, obvio. Cuando un día me dijo, es que yo te dije que nos gastáramos esa plata paseando porque yo dije, esa pirámide en cualquier momento se cae y de pronto le quitan la plata. Entonces, por eso, mejor gastémonosla paseando antes de que la quiten. Y yo, ay, no, que es caro. Ni siquiera así él creía todavía. Entonces, fue un proceso más bien larguito como para que él entendiera. Y el punto ya como de quiebre de él llegó, él tiene una empresa de construcción y entonces él trabaja como contratista,
Resulta que hubo como en un cambio de gobierno y eso, que se demoró muchísimo para volver a trabajar. Él estuvo más o menos en la casa unos 8 meses, que no le salía trabajo por ningún lado. Pero yo tenía mi plata de Gano Excel ahí en mi cuenta, entonces él decía, ¿tenés para que me prestes para pagar la seguridad social? Yo sí, claro. ¿Tenés para que me prestes para comprar el seguro, para pagar no sé qué, para pagar no sé cuántas? Ve, me salió un trabajo, pero no me dan anticipo, tengo que comprar los materiales, ¿me vas a prestar la plata? Y yo no, como que Gano Excel durante esos 8 meses sostuvo la empresa de mi esposo. Entonces, yo, sinceramente, yo no, como para decirle, vio, se lo dije, no. Yo con mucho amor le prestaba mi plática, pero como con la intención de que él realmente entendiera la grandeza de Gano Excel. Entonces, una vez le dije, Gano Excel es una maravilla, ¿no? Y me dijo, ¿por qué? Yo, como que, ¿por qué? ¿A quién le pagan 13 millones de pesos? No sé, eso en dólares, ¿cuánto era? A la semana. Porque él justo los estaba retirando porque los necesitaba. O sea, una empresa tiene, como la que él tiene ingenieros, tiene personas que no pueden, que no las puede mandar o despedir porque en cualquier momento las vuelve a necesitar y dónde vuelve y las consigue. Entonces, yo era como con esa intención de demostrarle y ahí fue donde llegó realmente como ya el proceso donde él dijo, sí, o sea, tantos años yo trabajando de lunes a viernes en un horario extendido, muchas veces por fuera de la casa, para que en la primera crisis yo no tenga cómo sostener la empresa. Entonces ese fue como el punto de él y ya empezó como a meterse en Gano Excel, a entender Gano Excel. En cuestión de nada hizo un equipo súper bueno. O sea, él tiene mucha credibilidad y él no sabía presentar, pero él decía, vea, yo lo único que le puedo decir es que esto es verdad, no le estoy diciendo que vamos a ensayar nada, funciona, simplemente pague y empezamos, ella le enseña porque él no, tampoco como que ay, aprendió a presentar y eso, no, pero él tenía los contactos, entonces creó un grupo súper bueno, hicimos un trabajo súper bueno, desde ahí empezó él como a enfocarse y a entender realmente lo que era Gano Excel, entonces eso para mí fue una satisfacción muy grande también, porque yo decía, bueno, si yo en ese momento me hubiera dejado llenar de temor o de miedo por lo que él era encima de mí, encima de mí, encima de mí, tal vez yo en este momento no estaríamos como superando esa dificultad, ¿cierto? Porque de todas maneras era algo de los dos también. Entonces, em, realmente para mí ha sido una bendición en todos los sentidos, la mejor decisión que he tomado en la vida, aunque suene como a cliché y a frase de cajón. 63.000 pesos mexicanos a la semana. Bueno, ustedes ya entienden el tema, ¿cierto? Em, Eso me estaba ganando como a los 3 años. Y a mí una vez me dijeron y me preguntaron como que cuál era la aspiración que yo tenía, ganarme, que no sé qué. Y yo les decía, para mí es como tanta la gratitud de yo saber que a mí me están pagando porque hay un montón de personas por debajo de mí tomándose un producto que les está haciendo bien, que cuando me pagaban 1 millón yo le daba gracias a Dios y eso para mí era la maravilla, o sea, los $500. Y cuando me empezaron a pagar más, era más la satisfacción. Pues es, es algo tan chévere uno poder sentir como esa tranquilidad de saber que, primero que no me rendí, que hice las cosas bien, que no me dejé como achantar por comentarios o por cosas, porque obvio no fue todo así súper fácil y súper chévere y con el equipo también se presentan muchas situaciones, sobre todo emocionales. Y me acuerdo mucho de mi primera socia empresaria en el negocio, lo que nosotros conocemos como un tiburón. Ella era así, súper tiburón, pero también emocionalmente le afectaba mucho que le dijeran que no. Entonces, más de una vez, eso me tocaba darle terapia. Y yo, Lili, ¿qué es mejor? Que a uno en la calle, una persona que no conoce o que conoce poquito o que es pues una persona conocida, le diga que no, o que el esposo, que es la persona con la que usted duerme todos los días, esté encima de usted diciéndole cosas. Ah, no, mi esposo. Y yo le dije, bueno, si yo fui capaz, usted también es capaz, entonces hágale, no se pegue de esas cosas, ¿cierto?
Entonces, como que yo, desde mi experiencia, también los ayudé mucho a ellos en la parte emocional, porque yo creo que eso fue como en lo que yo estuve más fortalecida, porque desde el principio, a mí que me digan que no, no me afecta, para nada. Me daba muchísima más tristeza cuando yo quería regalarle producto a alguien y no me lo quería recibir. Ay, eso sí me da tristeza. Pero bueno, como que yo cumplo con la responsabilidad, ya la otra persona no me lo recibe, no pasa nada. Em, y esa pues ha sido como, esa fue pues como mis inicios y mi experiencia pues ya como dentro de Gano Excel y bueno, y aquí estamos, gracias a Dios. Oye, Nore, ¿y qué estrategias, por ejemplo, tú eres diamante royal, qué estrategias has implementado para alcanzar y para haberte mantenido también durante estos Sí, 13 déjalo años? comer. Bueno, mm, estrategias como tal y como de una manera muy empírica, pienso yo, porque yo en ningún momento lo vi como una estrategia, pero ahora sé que fue la mejor. Resulta que, como les conté ahorita, cuando yo iba pues como a hablarle a alguien del producto, yo primero leía. Así como leí cuando mi niño cómo funciona el asma, el ganoderma en el asma, entonces yo leía. Sí, yo sabía que a donde yo iba a ir, porque eso también fue algo. Yo muchas veces no invitaba a la gente a mi casa, sino que yo iba a la casa de las personas con la cajita de café en la mano. Como me daba tanta pena hablar, pero para mí era tan fácil como llegar con esa cajita de café y decirle, mira, yo me estoy tomando este producto, lo estoy consumiendo. Ha sido para mí una maravilla en esto, en esto, en esto, en esto. Le ponía ejemplos ya de mi familia, de cómo nos había ido con el producto. Y yo sé que te va a servir porque el Ganoderma en esta condición especial que tienes funciona así, 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 así. Y te quiero regalar esta cajita para que lo pruebes, para que mires, ta, ta, ta. Y ahí les decía, con esta cajita no va a tener, porque el Ganoderma funciona muy inteligentemente. Entonces ahí les hablaba de las 5 etapas de las que funciona el Ganoderma. Entonces empezaba explicándoles que primero hacía un escaneo, que ese escaneo podía demorarse hasta un mes dependiendo de cada persona, como de cada cuerpo. Que después de que hacía el escaneo pasaba la desintoxicación, que la desintoxicación dependiendo de la persona y la cantidad de producto que se tome, o sea, mínimo tomando 2 horas al día, se podía demorar hasta 7 meses, pero que si no terminaba la desintoxicación, no pasaba al siguiente paso, que era empezar a fortalecer el sistema inmunológico, que ahí actuaba directamente en la médula ósea, les explicaba como todo el proceso de cómo empezaba a fortalecer su sistema inmunológico, después hacía una reconstrucción de órganos y después pasaba al tema de la regeneración celular, que es lo más poderoso que hace el ganoderma. Pero el ganoderma no dice, se tomó un sobre y ya, le hizo la regeneración celular. Y es muy inteligente porque es que hasta que no termina una fase, no pasa a la siguiente. Entonces yo les decía, yo le voy a regalar esta caja, con esta caja usted simplemente va a iniciar un proceso de escaneo, pero ya se va a dar cuenta que el producto funciona, porque mínimo va a empezar a sentir más energía, va a empezar a sentir su sistema digestivo mucho más, pues que trabaja bien, pero para ver el real resultado del producto hay que dejarlo trabajar y trabaja consumiendo todos los días. Entonces, tomes de la cajita, yo le pregunto después, cualquier cosa me llama, cualquier duda, y les explicaba obviamente que les podía dar lo de la crisis curativa, que eso me parece súper importante porque si una persona se toma un sobre y se marea, porque pasa que se toma un sobrecito y se marea y dice, ay, eso me mareó, eso me hizo daño, yo no me tomo más eso. Entonces yo me tomaba todo el tiempo de explicarles como todo ese proceso, que le podía dar dolor de estómago, que le podía dar el mareo, que le podía dar todo eso. Y como que de una vez yo digo que los dejaba ya como rayados en la cabeza el tema de que no podía dejar de tomar Ganoderma ni un solo día de la vida, porque les decía, usted empieza esta cajita, si se toma la caja empieza el escaneo, pero si no vuelve a tomar nada, nada de producto y por allá en un mes vuelve y se toma otra caja, ¿qué hace el Ganoderma? Vuelve y empieza el escaneo. O sea, no va a avanzar en el proceso y funciona muy bien, pero hay que darle la oportunidad de que funcione como debe ser, ¿cierto? Entonces, desde eso, incluso yo acá en mi casa mantengo cajas de producto de todos, porque desde ese momento a las personas, o sea, ven que se les está acabando el café y me llaman, no, Ore, se me está acabando el café, no tiene una cajita que me preste hasta la
hasta esta semana que yo la pueda comprar. Incluso yo, como voy semanalmente a Medellín, todos me llaman y yo a todos les traigo el producto. Pero si se le acabó hoy y yo apenas voy el lunes, entonces présteme la cajita mientras usted va y me reclama el producto. Yo mantengo producto acá porque desde el principio eso fue así, o sea, fue tanto como la información que, o sea, yo digo, hacer las cosas bien hechas una vez para que quede funcionando para siempre, ¿cierto? Como que desde el principio darle a las personas esa información así concreta, casi que rayándoles la cabeza, pues de esa manera de que el producto no se puede dejar de consumir, que en este momento incluso hay personas que iniciaron haciendo el negocio por cuestiones emocionales, no fueron capaces de seguir con el negocio, pero las compras de ellos son de 8 cajas semanales, o sea, se los digo, no dejan el producto por nada del mundo. Y saben que yo voy cada semana, entonces me pasan la listica o ellos hacen la compra y me autorizan y yo se lo reclamo en la oficina y se los traigo. Y no hay una sola persona de las que yo haya asociado a Gano Excel que no esté consumiendo producto, sea empresario todavía o sea solo empresario consumidor, porque también hay empresarios consumidores, ¿cierto? Otra cosa que yo siento que, que a mí me ayudó muchísimo en ese proceso fue, yo notaba mucho que había personas, voy por el empresario, voy por el empresario, voy por el empresario. Obvio, sí, todos queremos que todos crezcamos y nos vaya bien económicamente, pero también tenemos que entender que hay gente que no quiere, pero que sí quiere tomarse el producto y que si no quiere ser empresario, pero quiere ser consumidor, tenemos que abrirle la puerta. Entonces, yo a los consumidores les daba súper buena información y los trataba como trato a los empresarios, o sea, todos por igual. Y si llegaba un producto nuevo, entonces yo los llamaba, mira, llegó este producto, les regalaba la muestra a mis consumidores, así ya estuvieran afiliados, yo iba y les llevaba la muestra de lo que llegó nuevo, ¿cierto? No dejaba como a nadie, no, él ya es empresario, que siga tomando. Y veía que muchas veces cuando llegaba alguien, es que yo solo quiero consumir, entonces como que, no, pues, no, yo sí venga para acá. Y le explicaba bien todo y cómo te sentó el producto y qué necesitas y cómo te puedo ayudar. Y te diste cuenta que, mira, debajo de tu código hay unos punticos ahí acumulados porque hay gente que está consumiendo por debajo, tal cosa. Entonces, es un proceso también de enrolar y de darle como su espacio a cada persona. Todos merecen. La misión de Gano Excel, la visión de Gano Excel es llevar bienestar y prosperidad a cada familia de la tierra. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Algo que también me funcionó como estrategia para consolidar todos esos consumos es que, por ejemplo, yo iba a visitar a alguien y yo sabía que en esa casa había niños cuando llegó el cereal. Entonces yo lo que hacía era que me iba con la cajita de 3 en 1, con la cajita de clásico, me iba con unos sobrecitos de cereal, chocolate. Cuando empezaron a llegar todos los productos, yo ya iba mezclando ahí, pues como dependiendo de para dónde iba, ¿cierto? Pues si yo sabía que había niños en esa casa, el cereal es súper ganador. Entonces yo le hablaba a la mamá pues como del producto, le explicaba bien todo, le hablaba de las etapas en las que actúa el ganoderma, o sea, eso para mí fue, ese era mi parlamento, eso era lo que yo hacía con todo el mundo. Em, y el niño estaba ahí, entonces yo le decía, ve y vos qué llevas a la lonchera. No, mi mamá me empaca papitas y juguitos. Y yo, y no, prueba esto. Y le destapaba el sobrecito y se lo daba ahí. Ay, ¿qué es eso tan rico? La mamá te lo puede empacar en la lonchera y tiene muchos más nutrientes que la gaseosa, que el juguito, que las papitas. Entonces ya le decía a la mamá, es que usted sabe que un paquete de papas tiene la sal que un niño le puede comer en una semana, un solo paquete, y usted le está dando paquetes de papas todos los días. En cambio, esto tiene espirulina, y empezaba yo a echarle todo el cuento. Y los niños encantados pues con el cereal, entonces ya empezaba a explicarle a la mamá también cómo lo podía preparar, que se lo podía echar con el yogur para que él lo mezclara, que se lo podía comer con frutica, que se lo podía dar como una coladita, que incluso le podía hacer pancakes, bueno, todo eso, ¿cierto? Entonces, para mí como que lo que ayudó a que mis consumidores sean fieles, pero así súper fieles en el consumo, es precisamente eso, como el tiempo que yo les dediqué a explicarles cómo funcionaba el producto, porque para mí desde el principio era lo más importante.
Hay mucha gente que habla del negocio, el negocio es maravilloso, súper poderoso, lo mejor que me pudo haber pasado en la vida. Pero si no hay producto y no hay consumo de producto, no hay negocio. Entonces, para mí no, como que no tenía lógica eso. Yo decía, una persona compra un paquete empresarial y al mes dice, no, yo tengo un montón de producto acá, yo que voy a comprar eso. Y si después emocionalmente no fueron capaces porque otro le dijo, ay, usted también se metió en la del cafecito ese. Ahí quedó. Y nunca supo que tuvo en la casa. Y nunca supo para qué servía ese producto. Y a lo último lo terminaban vendiendo a 2 pesos con tal de liberarse rápido de esas cajas de café porque se sentían encartados. Yo dije, no, pues uno sabiendo lo que tiene en las manos y se va a quedar callado con la información, no se puede. Incluso les digo, he dejado de asociar empresarios porque me dicen, el negocio me encantó, pero el producto no es que me guste tanto. Yo, entonces no entendiste. Porque es que si no consumes el producto, no vas a entender cómo funciona, no vas a tener como el criterio y la confianza para llegar a hablarle a otra persona de que el producto es la cosa más maravillosa del mundo. Si vas a decir mentiras, no te van a creer. Pues porque a uno se le nota cuando uno habla realmente con amor por las cosas o cuando habla así superficial. Y si no vas a mover producto, no vas a tener negocio. Entonces yo no voy a cargar con la emocionalidad después dentro de un mes. Ay, no hay negocio, era mentiras. Usted me dijo, iba que no, porque lo veían como una pirámide, como yo meto la plata y me empieza a caer toda del cielo y así no es. O sea, Gano Excel realmente para mí es una empresa demasiado ganadora y a todos se los digo, no vamos a encontrarnos en el mundo nunca más una empresa como Gano Excel, con las oportunidades que nos da, con la generosidad que tiene, con ese producto tan benéfico. El plan de pago es una cosa loca. O sea, yo muchas veces hablando con Elizabeth, yo le decía, Gano Excel es alcahueta. Y es que es verdad, uno mismo cae en cuenta de eso, porque es tan generoso que el trabajo que nosotros hacemos para lo que nos pagan. Pues que de verdad que es demasiado, demasiado generoso y alcahueta con las cosas. Entonces, una compañía que dé tantas oportunidades, que tenga un producto tan ganador y que pague tan bien, nosotros nos vamos a volver a encontrar. Sinceramente se los digo. Em, y realmente miren que pues como las estrategias son cosas muy sencillas. Simplemente darle la información a la gente del producto, concientizarlo de que no puede parar de consumirlo ni un solo día de la vida, porque pierden el proceso, em, y llevar los productos que cada persona necesita, porque si en una casa hay un abuelito, entonces llevemos el chocolatico para que el abuelito duerma bien. Si hay niños, llevémosle el cereal para que a los niños les encanta ese cereal, es que tiene un sabor muy rico. Ahí a la mamá démosle 3 en 1 para que tenga energía para todo el boleo, todo el día con las cosas de la casa. O sea, es como empezar también a llevarle a todas las personas todos los productos que tenemos, que son súper buenos y todos son ganadores en todo. No, y eso fue pues como, o sea, yo como les decía ahorita, ni siquiera dije, esta es mi estrategia, porque simplemente pues yo lo veía como tan sencillo, que eso fue como lo que me puse a hacer desde el principio y lo sigo haciendo. O sea, ese es mi tema, siempre. Increíblemente sencillo. Y la verdad es que lo compartiste así como lo estás diciendo, ¿no? Desde la pasión, desde lo que también ya pasaste, desde la experiencia, ¿no? Ajá. Y la verdad es que eres un ejemplo para nosotros de cómo has construido una gran red de consumo y que por supuesto ha tenido frutos, ¿no? Y sigue manteniéndose ahí súper fuerte. Y sin duda, ¿no? Esas personas que tienen esa experiencia, que han vivido esa experiencia, lo transmiten así como tú, con pasión y con toda la certeza. Y tienes razón, o Así sea, la es. verdad es que Excel es una empresa maravillosa y pues ni hablar de nuestro producto. Y creo que aquí todas las personas que estamos conectadas tenemos muchos puntos en común contigo. Oye, Nore, y para que vayamos como cerrando, ¿no? A mí me encantaría también preguntarte y que todos supieran, bueno, tú como Diamante Royal, ¿cuál es tu visión? O sea, ¿qué es lo que viene para Noreli? Para Noreli viene seguir llevando la visión de Gano Excel. O sea, realmente, em, si uno lo toma en serio, todo va a empezar a dar sus frutos.
Todas las personas que lleguen a nosotros, las que conocemos y las que van llegando, todas deben consumir producto, deben tener algo que ver con el Ganoderma. Em, y para mí esa visión fue, a mí me tocó el corazón la visión de Gano Excel. Yo me empecé a enamorar muchísimo de la compañía precisamente por eso, llevar bienestar, llevar salud, llevar prosperidad a todas las familias de la tierra, o sea, dice a todas las familias de la tierra. Y yo creo que en ese sentido tenemos todo completamente ganado. Eso es lo que, en lo que yo me veo, lo que sigue para mí, en lo que estoy y lo que sigue y lo que viene, y de ahí lo que Dios quiere y lo que Dios me quiera dar. Pero pienso que eso es lo más importante, conservar esa visión, esa Así es. misión también. Así es, completamente de acuerdo. Y la verdad es que también en la parte que tú mencionabas, ¿no? Que siempre tenemos a alguna persona que está ahí junto a nosotros, pues que sin querer o ahora sí que haciéndonos, dando ese impulso para que podamos hacer las cosas. Así es, Siempre tenemos algo por qué, por qué hacerlo y que al final, si nosotros buscamos esos porqués, vamos a tener esos resultados, siempre y cuando, como Noreli claramente nos acaba de decirlo, hagamos con compromiso y con responsabilidad. Y mientras así sea, pues bueno, aquí está el ejemplo vivo, latente desde hace 13 años, llevando precisamente en en su corazón, en sus acciones, toda esa parte de la empresa, ¿no? Que nosotros estamos ahora sí que dedicados, promover el producto, compartir salud y por supuesto también compartir esta oportunidad de proyecto, no solamente empresarial, sino que se vuelve un proyecto de vida para todos y cada uno de nosotros. así es. No es un trabajo, es como una actividad, no sé, que uno hace con amor y compasión y que le gusta y que le pagan por eso. Pues o sea, yo no lo veo ni siquiera como un trabajo. Yo desde el principio me he disfrutado el proceso y como les decía ahorita, aunque en el momento cuando mi esposo empezó a presionarme, obvio me chocó, pero ahora digo, gracias a Dios, o sea, si él no hubiera llegado a hacer eso, no me hubiera dado el impulso. Entonces, las cosas que nosotros vemos como negativas, también tenemos que mirar cómo les damos la vuelta para poder sacar el provecho de eso. Así es. Y disfrutarse las cosas es lo más importante. Yo nunca me sentí frustrada porque me dijeran que no, ni me sentí morir porque me dijeron que no. No, yo seguía haciendo mi trabajo. Y esos que me decían que no, después empezaron a sumarse porque también vieron la constancia que yo tenía. O sea, si muchas personas pensaban como mi esposo que decían eso es una pirámide, entonces eso en 3 meses ya no le va a dar resultado, pero veían que pasaba el tiempo y que yo seguía, que yo seguía, que yo seguía y me preguntaban cómo vas con eso, no súper bien. Entonces vení, contame a ver si fue que yo no te entendí bien. Y empezó a llegar gente. Que antes me había dicho que no, pero que ahora llegaron y que me encantó, ¿sabe por qué? Porque llegaron ya como con esa convicción, o sea, ya llegaron como con el enfoque, como sabía, pues ya llegaron con una mentalidad completamente diferente. Entonces no importa el tiempo que tuvimos que esperar para que dijeran que sí, pero cuando llegaron, ya llegaron con la conciencia de saber qué era lo que había que hacer y cómo había que hacerlo, ¿cierto? Entonces, todo es un proceso y lo más importante es uno disfrutarse las cosas. Algo, pues voy a contarles algo aquí así, em, ya como para ir terminando, y es que no es que yo no me haya marcado una meta o trazado una meta, o que digan, no, es que como tan mediocre, porque no, simplemente yo no me marqué la meta de ser diamante, porque primero yo sabía que yo no asistía a eventos, entonces yo pensaba que para uno ser diamante tenía que ir a todos los eventos, porque eso era lo que yo veía en redes sociales. Y yo no podía ir, porque yo no me iba a poner a pelear con mi esposo, porque me iba a ir por la noche para un evento, más con quien dejaba a los niños, bueno, muchas cosas. Entonces, yo pensaba que para uno ser diamante tenía que ir a todos los eventos. Yo nunca me visualicé siendo diamante, pero yo era tan feliz como compartiendo producto y haciendo lo que hacía y hablando con la gente y más porque como que empecé a conocerme así como esa mujer habladora porque yo no había hablado en mi vida. Entonces, como que, ay, eso me desperté todo y tan chévere. Cuando yo califiqué
Cuando mi esposo me dijo que sí, que él había sido, pues que tan bobito, que no me había parado bolas, que no sé qué, me dijo, ¿qué necesita entonces para que avance? Porque yo le dije, estoy, pues mire los puntos que tengo, cómo me pagan y estoy perdiendo plata porque no me están pagando lo que me deberían pagar porque obviamente yo no estoy haciendo el trabajo como lo debería hacer. Me dijo, entonces, ¿qué necesita? Yo necesito empezar a ir a los Open, a los Super Sábados, empezar a trabajar. Me dijo, hágale pues, yo la apoyo. Yo como, entonces reuní como el equipo de élite que yo tenía, que eso sí, desde el principio súper fieles y ellos sabían cómo era el proceso, ellos iban a los eventos, yo no, pero ellos desde el principio sabían que era, pues, ¿por qué? ¿Qué pasaba conmigo, cierto? Em, entonces empezamos, listo, vamos a hacer, pues a trabajar y yo iba como para que ellos subieran de rango como a plata, a bronce, entonces obvio yo también me estaba visualizando con el oro y yo dije, yo puedo subir a oro. Em, el primer coffee que hicimos donde convocamos así que el equipo de élite y todos nos pusimos a trabajar y a convocar así en forma, reunimos 100 personas. Y después de ese trabajo, de ese coffee, yo dije, subí a oro y yo estaba súper contenta y yo logré el oro. Cuando me llama Carlos y me dice, Nore, subiste a platino y yo, ¿qué? ¿Pero cómo? Pues obvio, ya había un trabajo adelantado, pero les digo, yo no tenía la ansiedad de tengo que ser diamante y en cuánto tiempo y no se me dieron las cosas, me puse a llorar, me frustré, ya no fui capaz con esto. No, yo me disfruté todo, yo me disfruté todo el proceso y creo que eso hizo que también cuando las cosas llegaban fuera como una emoción tan increíble, digo increíble porque no me la creía, pero era como, o sea, lo que uno hace con constancia, si sea poquito, da el fruto. Para mí, yo siempre le digo a mi equipo, una presentación donde a uno le dicen que no, no fue trabajo perdido, porque usted ya sembró en esa persona. Y lo mínimo que va a hacer es quedar con la duda y seguir, ve, ¿y eso qué o qué? Y le van a seguir preguntando hasta que llega el día que le dice, listo, sí, pero porque hay muchas personas que le tienen miedo como a algo nuevo. Entonces yo les digo, nosotros no podemos pensar con la mentalidad que ya tenemos ahora. Tenemos que pensar con la mentalidad de esa persona que esto es nuevo, que no sabe nada de esto y que tiene muchas dudas y muchos miedos. Entonces, ¿qué hay que hacer? Tenerles paciencia, ayudarles, explicarles lo que necesiten con mucho amor y esperar que esa semillita que se sembró vaya haciendo efecto, pero nunca hay trabajo perdido. Que usted hizo una presentación y le dijeron que no, tranquila, usted no perdió el trabajo. Usted no perdió el trabajo, simplemente espere, a la gente hay que darle como ese tiempo de que analice, de que piense, de que... Entonces, eso a mí me ayudó muchísimo también. Y resulta que de la nada, porque fue como así, que ya un día me llama Juan Guillermo Toro y me dice, Nore, revisa el back office. Entonces yo revisé, me dijo, entra por calificación estimada, que no sé qué, yo entré y yo vi que ahí decía D.E. Y yo, Juan, ¿y eso es qué? ¿Cómo que qué? Que subiste a diamante ejecutivo. Y yo, ¿pero cómo? ¿Y a qué horas? ¿Y cómo así? O sea, fue como que ese trabajo así, suavecito, suavecito, pero constante de un momento a otro, empezó como a tener ese resultado así explosivo. Yo no me la podía creer, o sea, porque yo dije, pero es que cuando, si yo sabía que yo no iba, o sea, yo decía, yo nunca voy a ser diamante. Y nunca, nunca llegué a Royal. Y me acuerdo que el Royal me llegó incluso en un mes que estuve incapacitada por una cirugía que me hicieron. Cuando de un momento a otro es que Diamante Royal y yo, ¿qué? Pues, o sea, les digo que es lo más hermoso de la vida uno tener como la satisfacción de saber que lo que uno hace sigue como dando sus frutos y que mi esposo también viera como en ese momento que era verdad lo que yo le decía, o sea, el trabajo que se hace bien hecho una vez él solito se sigue dando, se sigue dando, se sigue dando. Y que uno pueda tener la tranquilidad de decir, "Ve, voy a sacar 15 días para irme de viaje con mi familia y el negocio no se me va a caer. Porque eso es lo que pasa cuando uno tiene un negocio, que uno es independiente, o sea, donde yo cierre mi negocio 15 días, se me va la clientela y cuando vuelva ya la gente, ay, yo pensé que usted ya no iba a volver, ¿cierto? Y cuando somos empleados, pues obvio no nos van a dar 15 días de vacaciones para irnos a pasear. Entonces,
O sea, por donde lo miro, o sea, realmente yo lo único que tengo con Gano Excel es gratitud en todos los sentidos por todo el crecimiento que he tenido y no solamente a nivel económico, porque como les digo, yo me gano, pues me gano más que cualquier llevando bienestar, mucho más que cualquier persona que de pronto se ha gastado años de su vida estudiando mucho, que obviamente eso no es malo, es bueno y el que le gusta estudiar, genial, ¿cierto? Pero es como ya viéndolo desde la parte productiva y desde la oportunidad que Gano Excel nos da. Y bueno, eso era como lo que les quería contar, pues ya para concretar, para que em, se vayan como con esa idea de la siembra constante, de la siembra constante. Es importante. Así es, totalmente de acuerdo, Nore. La verdad es que nos hemos quedado con un sabor de boca increíble. Y bueno, me encantaría que si alguno de los socios que están conectados tiene alguna pregunta para Noreli, es momento de hacérsela antes de que cerremos el espacio. Nos las puede comunicar aquí por el chat para que se las podamos responder, para que Nore la responda. Pero la verdad es que, Nore, acabo de recordar con lo que tú estás mencionando. Hay una frase que dice que la gota rompe la piedra no por su fuerza, sino por la constancia. Así es. Y tienes toda la razón. Tal pareciera, ¿no? Que esto ha sido para nosotros los que tenemos a Gano Excel como proyecto de vida, esa cadena de favores. Alguien nos trajo bienestar, alguien nos trajo un cambio completamente distinto a nuestras vidas y estamos no solamente reestructurando nuestras mentes, nuestras almas, nuestro espíritu, nuestra salud, todo, estamos impactando no solamente a nuestra familia, sino a otras personas, ¿no? Así, Y eso es algo increíble para nosotros dentro de este proyecto. así es. Y aquí te dan las gracias, Eva, me inspiras, dice Eva, me inspiras, me motivas, te admiro muchísimo. Gracias, Noreli. Emma Rossi nos dice muchísimas gracias por compartirnos esa gran experiencia y todo lo que has hecho hasta llegar donde estás. Gracias, tus palabras me motivan más. Trini nos comparte excelente testimonio de perseverancia. Muchas gracias. Rodrigo dice, Nore, gracias por compartir tu testimonio. Estamos en el mejor lugar con todo. Así es. Ahí Eli seguramente nos dice el poder de las masas intermedias, así es, estamos Así es. completamente de acuerdo. Marilu y Francisco también nos cuentan, el secreto viene de tan linda persona que reflejas. Ay, Has gracias. crecido a base de esfuerzo y vemos en ti una persona orgullosa por todo lo que has logrado. Gracias por inspirarnos. Lindo. Grace dice muchas gracias, Noreli. Me comprometo a compartir la misión y visión de Ganoxel, he disfrutado mucho la experiencia compartida. Gracias. Rodolfo también nos menciona todo el proceso compartido de manera legítima, ha respondido a las preguntas que tenía. Así es. Irma, muchas gracias. Noreli, gran aprendizaje. Gabriel, el proceso tal cual, perseverancia. Yo creo que de este espacio que ha sido valiosísimo para todos, la verdad es que estamos en un momento. Perla también te agradece, Noreli, también Ale nos agradece por motivarnos con tu historia y creo que estamos socios justo en el momento de ir sembrando, pero también de cosechar este momento y aprovecharlo al máximo. Ahí también Miguel, nuestro socio Miguel Villegas, te agradece por compartir tu experiencia de vida. Y yo creo que aquí todos somos Noreli, también tenemos esas partes en las que tenemos que entender que esto lo tenemos que disfrutar, que esto es una gran oportunidad para cada uno de nosotros, que sigamos construyendo esa gran cartera de personas que amen el producto tanto como nosotros y que nos preparemos para seguir repartiendo salud por todos lados. Así es. Muchísimas gracias, Noreli, por tu tiempo, por tu compañía. Gracias también a nuestra línea de auspicio por acompañarnos en este espacio. Un abrazo. Y por supuesto, recibimos con mucho amor todo el aprendizaje y por supuesto, queremos nuevamente que estés aquí con nosotros y esperemos que ambas partes estén aquí físicamente. Vamos a Qué tomar, rico. Claro. vamos a tomar una foto. Ahí va, Ahora yo me peino. Espere, espere, espere. claro, ahí va. Una.
Ahí van a estar abriendo las cámaras porque todos queremos recuerdos de este espacio. Todos queremos salir en la foto. Los voy a tomar 2 veces porque somos bastantes personas. Entonces ahí va 1, 2, 3. Ahí va la primera foto. Permíteme un segundo. Ahí va la... Ay, sí. Permítame. Ahí se están posando, todos están congelados. Espérenme que yo copie la foto para que se las pueda mandar y se las pueda compartir. Esperen, aguanten un segundito. Ahí las voy mandando. Y nos vamos con la segunda, ahora sí. Todos sonriendo, porfa. 1, 2, 3. Ya. Listo. Listo. Un Muchísimas gracias. abracito. Me encantó verlos. Gracias, buenas noches. Gracias. Muchísimas Gracias, gracias. buenas noches. Gracias también, Eli, Carlos. Que tengan muy bonita noche. Muchas socios. gracias, Nos vemos muchas el día de gracias. mañana. Bye. Muchas gracias, Lorena. Muchachos. Chao. Muchas gracias por compartirnos tu experiencia.